Hola a todos, hoy me da muchísimo gusto saludarlos y poder compartir este espacio con ustedes. Agradezco muchísimo a la doctora Adaris Valenzuela, que es la que realizó esta invitación para poder asistir con ustedes a la séptima jornada científica de radiología del Hospital Vargas de Caracas. Agradezco también al doctor Daniel Lloris, que es el jefe de servicio, y a la doctora María Fernández Velázquez, que es la coordinadora académica. Y pues para no dar más rodeos, vamos a empezar. Me presento, yo soy Elsa Flores, soy médico especialista en radiología e imagen y el día de hoy les voy a hablar y vamos a abrir esta jornada con el tema de clasificación Bosniak de quistes renales y vamos a comparar los hallazgos por tomografía computarizada y resonancia magnética, así como también vamos a tocar la última actualización del 2019 de esta misma clasificación. Entonces, vamos a la tabla de contenido. Vamos a ver que tenemos objetivos, una introducción, la definición de qué es un quiste y qué es una masa quística, la clasificación de Bosniak de los quistes renales, la comparación de hallazgos por tomografía computarizada y resonancia y algunos tips prácticos y errores comunes que muchos cometemos o que no tomamos en cuenta. Bien, vamos a empezar con lo que son quistes renales y vamos a tener que es una lesión que lo compone más del 75% de su contenido pues es líquido, ¿no? Entonces, esa es la definición como tal de una lesión quística. Luego vamos a ver que también son los hallazgos incidentales que muchísimas veces encontramos durante algún estudio de imagen, ya sea ultrasonido, resonancia magnética o tomografía, y que este puede estar asociado a alguna enfermedad como lo que es la enfermedad poliquística del adulto, una enfermedad quística adquirida, la enfermedad terminal renal o algunos síndromes como von Hippel-Lindau o esclerosis tuberosa. Muy bien, también vamos a encontrar que los quistes simples como tal en el 3% pueden encontrarse una calcificación muy discreta parietal. Y también tenemos que tener en cuenta que hasta en un 20% este tipo de calcificaciones pueden estar asociadas a una transformación maligna. Entonces, por ahí debemos de también tomar estos hallazgos en cuenta. Ahora vamos a hablar de la clasificación Bosniak y vamos a ver que Morton Bosniak en 1986 decidió estandarizar este lenguaje, ¿no? Y en base a los hallazgos que se encontraron, bueno, él quería como asociarlo y decir, ok, ya encontré estos hallazgos y qué son las opciones terapéuticas que tenemos. Además de que todos habláramos un mismo lenguaje y que dependiendo de lo que se encontrara, bueno, diéramos como el seguimiento, ¿no? Entonces sabemos que se han hecho dos actualizaciones, que una fue en el 2005 y la otra se realizó en el 2009, que es la más actual y que es a la que se agregaron algunos datos subjetivos que se han sumado por parte de la resonancia magnética, por ejemplo. Luego, actualmente, pues sin duda sabemos que el que más describe pues es la tomografía computarizada, aunque se ha intentado integrar de alguna forma lo que es el ultrasonido, porque sabemos que actualmente ya contamos con esta técnica de imagen con medio de contraste, ¿no? Pero sin duda actual es tomografía y resonancia magnética. Ahora vamos a seguir con la definición de lo que es un quiste, ya los mencionaba, más del 75% de su contenido líquido y los vamos a clasificar como Bosniak 1 o 2 y sabemos que al diagnóstico histológico siempre nos van a regresar que corresponde a una lesión benigna. Ahora, ¿cuándo se clasifica o cuándo se cataloga o cuándo decir que es una masa quística? A partir del Bosniak 2F, 3 y 4. Ahora, ¿qué se dice en esta nueva clasificación? Que no debemos de interpretar o de concluir al final en nuestro reporte como un quiste complejo o un quiste complicado, sino que debemos de darle, ¡pum!, la calificación que va. Aquí les traigo un esquema muy bonito que nos señala un poco esto como no, la medición de qué tan bueno o qué tan malo puede llegar a ser, ¿no? Entonces aquí está, este esquema se me hizo precioso, los dibujos súper entendibles en donde vemos que Bosniak 1 y 2 es una lesión totalmente benigna y a partir del 2F pues ya tenemos alta sospecha de malignidad hasta llegar al 4 en donde sabemos que es una lesión muy probablemente maligna, ¿ok? Ahora vamos con el objetivo y mis objetivos principales son que conozcan los métodos de imagen para caracterización de quistes renales, la revisión de la última actualización y diferenciar la probabilidad de malignidad en las masas quísticas. Vamos a ver ahora con este esquema lo que corresponde a Bosniak 1 y simple. Pared fina o delgada, menor a 2 milímetros, no tiene septos, todo su contenido es líquido. Y discretamente la pared me van a preguntar si puede realzar discretamente menos de 20 unidades Hounsfield. Vamos a Bosniak 2. Tenemos una pared lisa, igual que en el Bosniak 1, menos de 2 milímetros, igual que en Bosniak 1.
pero en este caso puede contener septos y tiene que ser 1, 2 o 3 máximo. Y estos también deben de medir menos de 2 milímetros, no deben de estar gruesos, ¿ok? Y estos pueden también, sí o no, realzar el medio de contraste, pero menos de 20 unidades Hounsfield. Ahora, si se pasa estos 3 septos, ya estamos hablando de otra clasificación Wozniak. Entonces, hasta aquí son 1, 2 o 3 y menos de 2 milímetros. Fíjense como en números para que los vayamos asociando. Luego, en este caso sí podemos encontrar calcificaciones en este tipo de lesiones y de repente me van a preguntar, ¿y qué pasa con los quistes hemorrágicos? Bueno, en este caso podríamos encontrar esas lesiones quísticas que son hiperdensas, que pueden llegar a tener más de 70 unidades Hounsfield. En este caso podríamos pensar, pero si son homogéneas, podríamos pensar en que son algunos quistes hemorrágicos o que tienen mucho contenido proteináceo, ¿ok? Entonces, mientras sean homogéneas y su reforzamiento también no sobrepase las 20 unidades Hounsfield, estamos bien. Y por resonancia magnética los vamos a encontrar como en hiperseñal en T1 y T2. Vamos ahora a los que nos causan un poco más de complejidad, que son Wozniak 2F y Wozniak 3. En el Wozniak 2F vamos a encontrar que la pared también es lisa, pero va a estar mínimamente engrosada y ya vamos a tener un diámetro de 3 milímetros y que va a realzar más de 20 unidades Hounsfield con la aplicación de medio contraste. Luego, también vamos a tener septos que miden más de 3 milímetros y van a ser más de 3, es decir, van a ser a partir de 4 para arriba, son múltiples septos. O en este caso, si tienen muchísimos septos y aunque estén delgados, ya corresponden a 2F. Y por resonancia magnética vamos a tener que es una masa heterogéneamente hiperintensa en T1 y también a la supresión grasa. En un Wozniak 3 vamos a ver que tiene uno o más tabiques también, las paredes ya van a ser más gruesas aún porque nos van a medir más de 4 milímetros, van a ser irregulares y en este caso podemos encontrar algunas protuberancias internas que estas protuberancias van a medir menos de 3 milímetros y que, ojo con los ángulos pueden ser obtusos, ¿ok? Vamos a la siguiente que vamos subiendo de nivel. Ahora, Wozniak 4, ¿cómo la vamos a observar? Van a ser igual una pared gruesa, podemos encontrar o no múltiples septos. En este caso vamos a ver que la protrusión que se encuentre va a medir más de 4 milímetros, va a reforzar con el material de contraste y puede contener ángulos obtusos o ángulos agudos. Bien, vamos viendo cómo incrementa la complejidad y que realmente si nos lo esquematizamos con dibujos es mucho más fácil. Aquí les tengo esta pequeña imagen que es una tablita que se me hizo como muy fácil de compartir y de que se nos quede como en la cabecita, donde podemos ver la clasificación de Wozniak, el nivel de alerta que debemos de tener, el riesgo de malignidad que existe en cada uno de estos, los ejemplos de diagnósticos diferenciales y el manejo que se tiene recomendado. Ahora, para esta charla platiqué con un amigo que es urólogo y le estaba preguntando, o sea, realmente qué tanto aporta esto para él individualmente, ¿no? Y él lo que me mencionaba, me decía siempre, una masa quística mayor a 3 centímetros, perdón, siempre la voy a quitar, definitivamente. Depende de la complejidad, pero sí me dice, sí, a partir del 2F siempre, o sea, sí es como un seguimiento un poquito más estrecho, aunque de repente sí me queda mucha duda y mejor prefiero quitarlo porque muchas de esas lesiones se convierten en malignas y para él es como esa complejidad, ¿no? También me mencionaba que las lesiones muy pequeñas también de repente sí es mucho mejor para ellos complementarla con otros estudios de imagen y porque algunos también de sus colegas me dicen que no tienen como esta facilidad para realizar nefrectomías parciales, entonces que la mayoría quitan todo el riñón, entonces que él por eso de repente como que en los 2F es como, le doy seguimiento, depende de la edad, depende de varios factores, ¿no? Pero para nosotros como radiólogos vamos a ver que las categorías 2F pues sí van a requerir un seguimiento que va a ser de 6 a 12 meses, es decir, encuentro la lesión, lo reviso en 6 meses y lo vuelvo a revisar en 6 meses y así, y esto se puede perpetuar hasta 5 años. Mínimo 2, máximo 5 años, dependiendo también de cómo esté el manejo clínico y cómo vaya evolucionando. Bien, a partir del 3 y el 4, definitivamente cirugía. Ahora vamos a hablar de las técnicas de imagen.
Y vemos que el ultrasonido, no puede faltar obviamente el ultrasonido, aunque hablemos de tomografía y resonancia, el ultrasonido no puede faltar, porque sabemos que es el primer estudio y que la mayoría de nuestros pacientes llegan, se hacen un ultrasonido porque que a lo mejor tienen un poquito de dolor o que van a un check-up así simple y se encuentran una lesión quística, ¿no? Entonces es nuestro primer estudio, además de que pues no ocasiona radiación para nuestro paciente y es la forma más fácil de detectar los quistes simples. Ahora, los quistes que ya tienen algunos septos, definitivamente debemos complementarlo con un estudio de resonancia magnética o tomografía computarizada para que lo podamos definir adecuadamente. Vamos a ver esta imagen. Si se fijan, la imagen de la derecha, la que tenemos de la derecha de la pantalla, podemos observar esta imagen quística que está bilobulada y que tiene un septo muy delgado en su interior. Hasta ahorita yo lo definiría como un Bosniak 2, vamos a complementarlo con la tomografía computarizada y en este corte axial, en una fase contrastada, vemos el contraste a nivel de la arteria. Vemos que tenemos la misma lesión quística y que en su interior tiene algunos septos, tiene 1, 2, 3. Por ahí tenemos 3 septos y la pared es muy delgada, de menor de 2 milímetros, en donde podemos ver un Bosniak 2F. Perdón, 2, un Bosniak 2, porque tenemos las medidas y las dimensiones menores a 2 milímetros. Y además, pues no está realzando la pared de forma parietal, ¿no? Ahora vamos con el ultrasonido de otro paciente en donde encontramos esta lesión quística, igual fue un hallazgo incidental, en donde podemos observar que tiene en su interior múltiples septos delgados, pero son más de 3, en definitiva, y están discretamente hiperecoicos, y hacia la parte más posterior vemos cómo tiene una protuberancia hipoecoica y está heterogénea, y cómo a la aplicación de Doppler color tenemos su incremento en la vascularidad, ¿no? Este lo vamos a dejar como un Bosniak 3 y obviamente este también requiere complementar con un estudio de tomografía. Ahora viendo este ultrasonido, en la escala de grises se observa claramente una masa quística en el riñón, en donde podemos observar que tiene una protuberancia hacia la parte más inferior y vemos cómo la pared está gruesa, gruesa, ¿no? Y que por ahí tenemos varios ángulos agudos y obtusos, ¿no? Entonces, este ya corresponde a una categoría Bosniak 4. Aquí les dejo el artículo donde más nos ejemplifica y esquematiza todas las características que se deben de valorar en esta clasificación y en los estudios de imagen que vamos a estar valorando. Y este libro, la verdad es que tiene ilustraciones muy bonitas. Bien, por acá les tengo esta tomografía computarizada en donde vemos que es un corte axial y que es un estudio contrastado, en donde vemos una gran masa quística de paredes delgadas con discreto reforzamiento parietal hacia la parte más anterior y también podemos observar cómo contiene por ahí 3 septos, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a ver que corresponde a un Bosniak 2. Luego nos vamos a compararlo con este esquema y vemos cómo claramente se parece a este, ¿no? En donde la pared está delgada, tiene septos en su interior, menos de 3 septos. En cambio, en el 2F, pues vemos cómo contiene más septos. Aunque tuviera las características anteriores, sabemos que automáticamente pasa a 2F, ¿ok? En este caso es otro estudio de tomografía computarizada que corresponde a un Bosniak 3 porque tenemos una lesión quística en una fase simple que con el medio de contraste tenemos un reforzamiento de la pared anterior, vemos como ya existían calcificaciones y en este persisten, sin embargo aquí se alcanzan a observar algunos septos en su interior. Ahora, si sumamos septos en su interior, las calcificaciones ya estaban y el reforzamiento anterior de la pared y el engrosamiento de esta pared, vamos a tener una lesión que corresponde a un Bosniak 3. Luego vamos a ver también que en este esquema obviamente se ve cómo el reforzamiento o cómo el engrosamiento de esta pared está aquí bastante visible y que la presencia de septos pues también nos lleva a tener un Bosniak 3. En esta imagen se observa un corte axial y una reconstrucción coronal
de una tomografía computarizada con contraste, en donde se observa inmediatamente una lesión redondeada, una masa quística que tiene paredes gruesas y que tiene un nódulo hacia su interior con ángulos agudos. Miren acá, tiene otras protuberancias internas que estos tienen ángulos obtusos, y mezclando todos los hallazgos nos va a corresponder a un Wozniak 4. Sin duda, en este esquema vemos cómo todas estas características se suman y nos lleva a tener un Wozniak 4. Bien, ahora les traigo aquí algunos ejemplos de otros estudios y también les voy a enseñar los de resonancia magnética. Miren cómo este estudio corresponde a una mujer de 66 años con seguimiento por cáncer de endometrio, en donde vemos una fase simple, fase contrastada arterial y una venosa, en donde vemos cómo existe una lesión, una masa quística que parece que acá tiene una protuberancia. Vemos cómo en la fase arterial se alcanzan a ver algunos septos y un engrosamiento anterior de la pared. Miren cómo en la siguiente fase se observa como una protuberancia hacia la parte más inferior, y ya en la fase de excreción claramente se alcanzan a ver esos septos engrosados y la pared también, así como esa pequeña protuberancia que tenemos por ahí. Esto corresponde a un Wozniak 3 porque tiene un realce irregular, una protrusión en su interior, pero pues esta sigue correspondiendo con un ángulo obtuso. Bien, vamos al siguiente. Aquí les tengo los hallazgos finales. Esto correspondió a una neoplasia renal quística multilocular con un bajo grado de malignidad. Como ya les decía, corresponde a un Wozniak 3, y de diagnósticos diferenciales tendríamos un tumor estromal mixto epitelial, bien, entre otros. Vamos a la siguiente. La siguiente imagen corresponde a un hombre de 46 años con una lesión renal incidental por ultrasonido. Se va a solicitar una tomografía y una resonancia magnética abdominal y vamos a encontrar los siguientes hallazgos. Listo. Miren, en este encontramos un ultrasonido en la escala de grises y con aplicación de Doppler color, que vemos una lesión quística hacia la parte superior y el borde superior de este riñón. Se comporta de manera exofítica y tiene un punto ecogénico interno, y este mismo lo vamos a caracterizar por tomografía computarizada, el cual se observa en la imagen inferior de la izquierda de la pantalla, donde vemos la fase simple, fase arterial y fase de excreción, y vemos cómo claramente se ve una lesión quística que tiene septos internos y que aparentemente tiene una protuberancia interna con ángulos obtusos, y esto lo podemos ejemplificar bastante bien en la resonancia magnética. Miren cómo claramente se ve en hiperseñal durante la secuencia T2. Miren cómo se ven los septos en su interior y cómo se ve esa protuberancia inferior que persiste con esos bordes obtusos. Vemos acá con la supresión grasa cómo suprime y cómo persiste de alguna forma también ese centro en hiperseñal, pero los septos se siguen viendo, ¿no? Entonces, en este caso, como ya tenemos también supresión grasa, vemos claramente que esto corresponde a un Wozniak 3 y tenemos un carcinoma tubuloquístico renal, que los hallazgos nos llevan muy, muy, muy cercanos a pensar en algo malo, las características de este. Ahora, ¿qué es lo importante en este caso? Y qué es lo que a mí me gustó y por eso se los puse, porque es una lesión muy pequeña. Y por ser tan pequeña, sí debemos de caracterizarlo muchísimo mejor y enviarlo a los estudios que sean necesarios, como por ejemplo la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque es el que más características de imagen o más hallazgos nos va a ayudar a poderle reportar al clínico. Vamos con el siguiente caso. Listo. Es una femenina de 62 años con un hallazgo incidental y que la estamos estudiando por estadiaje de cáncer de mama. En este caso vemos claramente una lesión quística en todas las secuencias de resonancia magnética. Miren, claramente se ve esta lesión en hiposeñal T1, hiperseñal T2 y saturación grasa, que en la saturación grasa vemos claramente
como, perdón, supresión grasa, como este nódulo o esta protuberancia interna tiene los bordes obtusos y como esta pared está engrosada. Miren qué bonito se ve hasta hacia este lado. Ahora, esta lesión mide más de 4 milímetros. Por eso es que se le va a dar una clasificación Bosniak 4, bien, porque tiene más de 4 milímetros, aunque persistan los bordes obtusos. Algo que es importante mencionarlos en este caso es que cuando ustedes tengan algún estudio de imagen y encuentran múltiples hallazgos, siempre denle la calificación más alta al final. Como diagnóstico final fue un tumor metastásico y como diagnósticos diferenciales se puede tener un carcinoma de células renales papilar. En este caso es otra mujer de 51 años con historia de sarcoma de pierna y que presenta dolor en cuadrante superior derecho, por eso es que se le realiza una resonancia magnética en donde vamos a observar claramente aquí está la lesión y aquí la estamos caracterizando mejor. Vemos esta protuberancia hacia la parte más medial y luego vemos en esta imagen cómo es una protuberancia pequeña, no es tan grande y vemos cómo existe un reforzamiento en este caso, más bien cómo existe una persistencia de la hiperseñal cuando ya suprimimos la grasa. Miren cómo se ve claramente aquí y aquí es donde mejor se alcanza a ver esa protuberancia. Bien, en este caso tenemos un Bosniak 3 y corresponde a un angiomiolipoma con algunas características quísticas epiteliales. Bien, en este caso siempre dense cuenta como el tamaño sí importa. Porque definitivamente si tenemos menos de 4 milímetros sabemos, y como persisten los bordes obtusos, sabemos que va a corresponder a una lesión de Bosniak 4. Ahora ya vamos a terminar casi. Tenemos un hombre de 57 años con hallazgos incidentales por ultrasonido que se le realizó una tomografía y una resonancia magnética. Vemos la tomografía que se ve un quiste con características pues muy sospechosas. Tiene una pared discretamente engrosada, pero tiene múltiples septos en su interior que tienen reforzamiento, muy claramente mayor a 20 unidades Hounsfield, y vemos cómo tiene una protuberancia interna que claramente por resonancia magnética pues parece ahí por hasta como un trébol, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas protuberancias y esas protuberancias, vean, claramente tiene ángulos agudos y obtusos, cómo están engrosados esos septos y claramente va a corresponder a un Bosniak 4, claro. En este caso se trata de un carcinoma renal de células claras con algunos cambios quísticos y ya les mencionaba ya las lesiones que tenemos, que tenía los nódulos, los ángulos y los septos. Este es otro caso en donde observamos tomografía y resonancia magnética. Se adelantó. En donde tenemos una fase simple, fase contrastada. En la fase simple tenemos una lesión con características isodensas al parénquima renal y que vemos claramente que en la fase nefrográfica existe un realce de la protuberancia interna con ángulos agudos y obtusos. Tenemos muchos septos internos que están reforzando tras la aplicación de contraste y vemos como en la resonancia magnética esto se puede caracterizar muchísimo mejor, como ese nódulo se ve de gran tamaño, se ve muy heterogéneo, por lo tanto ya sabemos que corresponde a una categoría Bosniak 4 y en este caso se trató de un carcinoma de células renales y células papilares con cambios quísticos. Bien, ahora ya les voy a cerrar con las conclusiones, que las categorías 1, 2, 3 y 4 pues son muy fáciles, perdón, la 3 no, 1, 2 y 4 son muy fáciles de diagnosticar, ya lo mencionábamos, las características son sí o sí, las puedes ver. El 2, 3, el 2F y el 3 son los que de repente ahí nos hacen como tambalear un poco y pues precisan el que podamos complementar con resonancia magnética. Ya sabemos que las lesiones quísticas corresponden que su contenido sea más de 75% líquido y que debemos de utilizar la clasificación Bosniak a partir de los quistes 2F hacia arriba. Que Bosniak 1 lo deberíamos de reportar como un quiste simple, pero nunca Bosniak 2F hacia arriba como quistes complejos o quistes complicados. Luego vamos a ver que la última versión de la clasificación Bosniak es menos subjetiva porque ya nos agrega parámetros cuantitativos, además de los cualitativos,
y que el realce, obviamente, eso también nos va a ayudar para caracterizar y que debe ser mayor a 20 unidades Hounsfield, como ya se los venía mencionando. Que las calificaciones de cualquier tamaño van a corresponder a un Bosniak 2, pero predominantemente siempre le vamos a dar las características o la calificación de las características más malas, por un decir, y vamos a ver que el utilizar los diferentes estudios de imagen pues siempre nos va a ayudar a caracterizar muchísimo mejor las lesiones, y que tenemos lesiones que son hiperdensas o con densidad mayor a 70 unidades Hounsfield, y que en este caso podríamos pensar en los quistes hemorrágicos o que contienen mucha proteína. Y además que vamos a ver que algunos parámetros como lo son la perfusión, la difusión, la elastometría, perdón, la elastografía, el Doppler color, aún no se utilizan para clasificar todo esto, y que siempre nos va a predecir el riesgo de malignidad, pero que nunca el pronóstico oncológico de un paciente. Ahora vamos a pasar con algunos errores, que son que existen algunas inconsistencias en la medición porque no se toma en cuenta que estamos utilizando diferentes equipos, diferentes técnicos de imagen o diferentes licenciados en radiología, que los pacientes son diferentes en cuanto a la edad, el tamaño, la talla, el peso. También que nosotros como radiólogos a la hora de estar interpretando y viendo las lesiones, la colocación del ROI debe ser muy precisa para que realmente tengamos los resultados esperados, y que el pseudorealce se puede observar en lesiones muy pequeñas que midan menos de 2 centímetros en una fase parenquimatosa. Y que siempre debemos de agregar una fase de excreción tardía, porque hay algo que se llama divertículo calicial que se puede pasar por alto porque pues no se puede caracterizar tan bonito como en esta fase. Aquí les dejo mi contacto, yo soy la radióloga de Córdoba, así me pueden encontrar en Instagram, TikTok, Facebook, todas mis redes sociales. Ay, me pasé para acá. Cualquier duda, actualmente soy la presidenta del Colegio de Imagen Diagnóstica Avanzada del Estado de Veracruz. Se llama SIDAEF Oficial en Instagram. Y pues un gusto haber charlado con ustedes, un gusto poder haber estado por acá. Les recuerdo, síganme en mis redes sociales y pues nada, muchísimas gracias por el espacio y nos estamos viendo para que sigan con sus demás ponencias. ¡Chao!